¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, ingeniero con maestría en Administración de Empresas y Gerencia, alcanzadas ambas con honores en la Universidad de Miami. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad de Tecnología de China y en la Universidad de Harvard. Es miembro del Consejo Nacional de Universidades y tiene varios doctorados honoris causa en universidades venezolanas y extranjeras. Fue vicerrector administrativo de la Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho. Actualmente es rector de la Universidad Tecnológica del Centro y canciller o rector de Millennials Atlantic University de Estados Unidos. Luis Eduardo Martínez fue 2 veces electo gobernador de Monagas y en 3 ocasiones fue parlamentario regional. Actualmente es diputado por Aragua a la Asamblea Nacional y es primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Luis Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, contentísimo de estar con ustedes y las más felices de las noches a quienes nos siguen en esta oportunidad. Tu currículum es amplio, es profundo, es exitoso. Pero cuando uno observa al liderazgo actual, sobre todo al liderazgo de oposición, observa carencias teóricas, académicas, falta de visión, dificultad para entender, no están formados. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? He reflexionado mucho sobre eso, Óscar, y creo que en Venezuela se dio una circunstancia que ha ocasionado lo que acabas de señalar con propiedad, que es que aquellos que les duele más el país, que tienen incluso mejor formación por hechos que no termino a veces de descifrar, decidieron apartarse del quehacer político, bajo la premisa de que la política es una actividad ingrata, la dejaron de lado. Y entonces se promovió un desprecio por la política. La escena, actores que hoy, los hechos lo demuestran, no son probadamente la mejor alternativa para hoy, pero más importante para el mañana, porque como lo sabemos, lo más importante hoy para los venezolanos y las venezolanas es el mañana, es el mejor mañana, es el mejor futuro de este extraordinario país. Y es sorprendente cómo la generación de jóvenes de la oposición que dirigió las últimas estrategias fracasadas y no tienen las competencias, la claridad, la visión para dirigir a la oposición. Hay una crisis de liderazgo, yo observo una crisis de liderazgo, sobre todo en los sectores jóvenes de la oposición. Si bien en general, no es bueno generalizar. Sin generalizar, claro. Hay una excepciones. Especie de cultura de los 240 caracteres, sí, que se refiere a que entusiasmados con las redes sociales limitan buena parte de su narrativa a lo que pueden colocar allí. Sí. No es por cierto, un fenómeno exclusivo de Venezuela, sino se ha replicado en otros países del continente y del mundo. Pero lo que sí es cierto es que no es un problema generacional el que tenemos por delante. Es fundamentalmente un asunto de que se esté en capacidad de garantizar a los venezolanos alternativas para el futuro. Alguna vez lo dijo un senador demócrata cristiano alemán, que los pueblos están atentos a las expectativas más que a las realizaciones, de tal manera de que es allí donde debe apuntarse. Sí, la gente vota por el futuro más que por el presente. El presente ya se tiene, ya se ha conquistado, e insistimos en que una y otra vez que por la vía del diálogo, por la vía del consenso, por la vía del entendimiento, juntos, Venezuela puede ser diferente.
Acción Democrática cumple en un par de días 81 años. Fue el partido más poderoso del país y uno de los más poderosos de América Latina. Su convocatoria popular era extraordinaria. No había fuerza que le disputara la simpatía de las mayorías. ¿Qué pasó con Acción Democrática? ¿En qué momento y por qué Mi conclusión, se debilitó? y alguna vez espero escribir sobre eso a profundidad, es que se produjo primero una desconexión con los sectores que le dieron origen, que eran su base fundamental, los sectores populares, bajo la premisa de que había que atender a los sectores medios, altos incluso de la sociedad venezolana, se produjo esa desconexión. Lo segundo es que se agotó el modelo que desde la fundación se promovió, incluso las tesis, las doctrinarias, las programáticas se cumplieron casi en su totalidad, pero no hubo la capacidad de diseñar en una amplísima consulta nuevas tesis, que por cierto, hoy lo estamos haciendo. Y lo tercero es que la narrativa que se utilizó desde la fundación se mantuvo. Yo discutí muchísimas veces con quienes desde el punto de vista interno se ocupaban de la parte promocional, que se empeñaban en mostrar al Juan Bimba, que era un personaje del año 41 que hizo Acción Democrática para conectarse con los de abajo como un símbolo. Sí, ese era el venezolano en 1941, pero gracias a Acción Democrática se había transformado. De tal manera que desconectado de los sectores populares, sin unas tesis actualizadas, cumplidas las que habían esgrimido los fundadores, y sin una narrativa capaz de entusiasmar, Acción Democrática derivó en lo que hasta hace unos años era. Hoy estamos empeñados en reconstruirla. Hoy un equipo que dirige Leomarno Flores, destacado académico venezolano, está al frente de la construcción de un nuevo paquete programático, una tesis doctrinaria y unas tesis de programa para cada uno de los sectores importantes de la vida venezolana: educación, petróleo, salud y poco más, de tal manera de poder tener una perspectiva clara de lo que es la posición en cada una de esas materias del partido. Pero por otra parte se empieza a trabajar y aspiramos a llegar a millones de venezolanos y de venezolanas en un diagnóstico país que nos permite entonces presentar una propuesta. Nosotros esperamos que en noviembre de este año se apruebe tanto las nuevas tesis como la propuesta Venezuela 2030 que Acción Democrática le hará a los venezolanos. Necesitamos presentar una propuesta que entusiasme a los venezolanos, que les demuestre que sí, este no es el mejor país hoy. Reafirmación, va a haber una reafirmación de los valores socialdemócratas. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el modelo económico, que es la principal preocupación hoy de los venezolanos? ¿Cuál es el modelo económico que tú piensas que se va a imponer en este debate que se abre en Acción Democrática? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado por Aragua a la Asamblea Nacional y es primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Me comentabas que se abrió ya un debate profundo en Acción Democrática para renovar sus tesis doctrinarias, programáticas. Con relación al modelo económico, ¿cuál es la visión de Acción Democrática? Insisto, junto con la renovación de las tesis, estamos trabajando con la preparación de la propuesta para Venezuela. Okay. El modelo económico se discute, pero en cualquier caso se tiene claro: ni capitalismo salvaje,
ni socialismo radical. Apuntamos hacia... Ni estatismo ni privatización al extremo. Al extremo. Estamos apuntando a lo mejor de cada uno de estos modelos y nos movemos en una discusión que todavía no ha concluido alrededor de lo que los animales en su momento denominaron la economía social de mercado. Respeto a la propiedad privada, motivación, estímulo para la inversión nacional y extranjera privada, participación de los trabajadores en el proceso de mejora de la productividad, la producción, buenos salarios, atado también a adecuadas remuneraciones para jubilados y pensionados, la defensa de la ecología, de la sostenibilidad, pero todo ello marcado con una intervención necesaria del Estado cuando las características del mercado atenten contra los intereses de las grandes mayorías nacionales. Digamos que combinamos solidaridad con repunte económico, inclusión social, que ya hoy es un hecho, con la necesaria generación de los ingresos que el país requiere. Dentro de una economía postrentista. Obvio, si hay algo que coincidimos todos los venezolanos hoy, y quizás entre la pandemia y las sanciones extranjeras nos llevaron a ello, es que Venezuela no puede seguir funcionando bajo el modelo del rentismo petrolero. Eso pareciera ser el modelo que está impulsando el gobierno bolivariano, que está impulsando el chavismo. Una economía mixta, un rol importante del Estado, un protagonismo también significativo de la empresa privada, apertura, cese de los controles que no controlan. Hay muchas coincidencias con el modelo que está implantando el presidente Maduro. Se debaten alrededor de esa manera de afrontar los retos económicos. Naturalmente tienen discusiones serias internas y son absolutamente entendibles. Persiguen una manera diferente de hacer las cosas y quienes quieren replicar un modelo que fracasó, que ni siquiera mencionan ahora. Pero en cualquier caso no se trata de replicar un modelo que no termina de implementarse en el caso del actual gobierno nacional. ¿Qué falta? Falta fundamentalmente voluntad, decisión, unidad de mando y un diseño que se aproxime a tanto como sea posible acabado. No siempre, cuando se trata de economía, tú puedes prever absolutamente todas las vicisitudes, la incertidumbre siempre existirá. Y además falta un elemento que es fundamental: confianza. Falta confianza. Pero el empresariado, el que conocemos, el más visible, hoy no siente que el chavismo sea una amenaza a la propiedad ni a las ganancias. Pero incluso aún... es un modelo con el que buena parte del empresariado comienza a simpatizar. Yo me reuní ayer con un grupo de empresarios importantes y si bien sus expectativas son altas, siguen insistiendo que la clave fundamental de lo que tenemos por delante es la confianza. La confianza tiene que ganarse y que no es sencillo, no es fácil, fundamentalmente porque venimos ya de más de 2 décadas de ejercicio gubernamental donde ha habido ciclos de apertura, ciclos en los cuales se produce cierre. Hay gestos, hay avances, pero es fundamental el que se pueda generar ese clima de confianza y una alternativa de cambio. ¿Cómo generar ese clima de confianza? Más que con medidas, yo diría con hechos. Allí, en estos últimos meses, yo tuve la oportunidad de participar con ese proceso. El inicio de la devolución de activos que fueron confiscados ha sido una buena señal. El hecho de que los propietarios del Sambil, la Candelaria, dentro de pocas semanas inauguren el inmueble rescatado es positivo. Sí. Pero eso tiene que replicarse una y otra vez. Pero además de gestos como ese, son necesarios los que están vinculados a la protección y garantía al empresariado, que hoy son fundamentales y mañana también para la recuperación de Venezuela. El Estado ya no tiene los recursos para promover, impulsar, protagonizar el desarrollo. Y aunque lo tuviese, Óscar, o sea, el Estado no puede ser
el elemento que garantice la atención a cada uno de los sectores de la vida nacional. El Estado tiene que concentrarse en áreas específicas, la defensa nacional, las relaciones exteriores, la regulación, supervisión de los servicios públicos, el compensar a los más necesitados. La palabra clave, sobre todo en la base de la pirámide social, es ayuda. Cuando subes un poco, la palabra clave es oportunidad, empleo. Yo diría, si a mí me preguntaran cuál es el problema más importante a atacar en los próximos años, yo diría que es empleos de calidad. Claro, bien remunerado. Bien remunerado. Eso es lo fundamental. Y en eso coincidimos todos. La gente reclama unas empresas más humanas. Critican el que tiene porque mientras más tiene, más quiere. Pero supongo que tú sí te lo leíste. El documento que produjo Fede Cámaras en su asamblea anual reciente en Mérida es una demostración de cómo el empresariado venezolano también cambia. Claro. Ese documento que visualiza uno de los sectores Venezuela que más ha aprendido de este proceso distinta ha sido el empresariado. En los próximos años, ese documento está cargado de lo social. Yo incluso me sorprendí gratamente y los he felicitado públicamente y aquí quiero ratificarlo. Ese documento sobre las perspectivas de Venezuela en los próximos años que elaboró nuestro empresariado tiene un gran peso social y eso es fundamental. De tal manera que el empresario típico, el arquetipo del empresario explotador, negador de los derechos de los trabajadores, quedó atrás. Y eso también es bueno para esa Venezuela que estamos empeñados en construir. Háblame de los temas que se están discutiendo al interior de Acción Democrática, de esas nuevas tesis, de esos nuevos programas. ¿Cuáles son las ideas centrales que tú crees que van a prevalecer al final del debate? Creo que prevalecerá... Porque incluso algunos términos como economía social de mercado, que tuvo su época más vistosa, siguen siendo gramáticas anticuadas. Incluso economía social de mercado. ¿Por qué no decir economía de mercado y Estado? Es decir, se sigue excluyendo al Estado, en términos, por lo menos en términos de nombrar al nuevo modelo. En cualquier de caso, mencionar al nuevo modelo. Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado por Aragua a la Asamblea Nacional y es el primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Sobre el modelo económico, ¿en qué consiste el debate que se está abriendo en Acción Democrática? Acerca de cada una de las características que debe tener un modelo económico que garantice bienestar generalizado. Si me preguntaras hoy, sin que concluya el debate, yo diría que estamos hablando de una economía humana. Claro. Ese es el término que la gente emplea. Podamos hacer posible... Empresas humanas, economía humana. Empresas humanas que hagan posible, reitero, la mayor calidad de vida de nuestra población. El debate se adelanta, será rico en discusiones, pero al término del cual yo no tengo ninguna duda, podemos presentar una alternativa donde el Estado tendrá un papel importante, donde los empresarios tendrán un papel fundamental, pero que en definitiva los trabajadores sean los mayores beneficiarios de un modelo de esa naturaleza, entendiendo como trabajadores a todos aquellos venezolanos y venezolanas que hoy están en esa edad de laborar, de tal manera que tomemos lo mejor de cada uno de los modelos existentes para presentar una alternativa nueva para Venezuela, porque si hay algo que las circunstancias actuales facilitarían la implementación de un modelo diferente al que se intentó implantar en los últimos años, que ya por cierto ni se menciona, así como ha habido una especie de dejar de lado buena parte de los símbolos vinculados al socialismo del siglo XXI, también el término ya no se utiliza o no se pronuncia o no se repite una y otra vez.
tú, tan seguidor de la opinión venezolana, estoy seguro que bien puedes evaluar cómo desde hace meses ese término ha dejado de estar presente en buena parte de la narrativa gubernamental. En un estudio reciente de Interlaces, una encuesta, la encuesta del mes de julio o agosto reciente, le preguntábamos a la gente cómo describiría el actual modelo económico que está ejecutando el gobierno bolivariano. Y le mencionamos 3 opciones: socialismo, capitalismo y una mezcla de los dos. Más del 60% de los venezolanos señaló que una mezcla de los dos modelos, una mezcla de socialismo y capitalismo, era el modelo actual. En una oportunidad, otro estudio cualitativo de Interlace profundizó sobre eso. Le preguntábamos a la gente qué es socialismo y te decían ayuda, bienestar, solidaridad. Y capitalismo, la gente respondía inversión, producción, empleo, platica. ¿Cuál te gusta más?, le preguntábamos. Y la gente decía los dos, una mezcla de los dos. ¿Y cómo le llamaríamos a esa mezcla?, repreguntábamos. Y la gente, sin dudarlo, decía democracia. Ese es algo que está fijado en la psiquis del venezolano, es la democracia. Y con la democracia cada uno de los valores que ya exhibe. De tal manera que en eso también tenemos que apuntar que cualquier modelo económico sea profundamente respetuoso de, a su vez, un modelo democrático, de libertad, de participación. Claro, aquí hay excepción por los políticos y los partidos políticos, pero no hay una excepción por la democracia. La democracia sí sigue teniendo altos niveles de respaldo. Fue una conquista que los venezolanos se dieron, por cierto. La Acción Democrática lideró buena parte de esos procesos. El 13 de septiembre de 1941 se fundó el partido, pero el 18 de octubre de 1945 abrió las puertas de la democracia. Muchos dicen que Venezuela nació al siglo XX precisamente en esa fecha. Hasta ese año no se habían electo de manera universal, directa, secreta, con participación de las mujeres y de los jóvenes, los mandatarios, los parlamentarios, los gobernantes del país. Entonces, la defensa de cualquier modelo económico, y digamos, utilizando el término que acabamos de señalar, que conduzca a una economía humana, pasa también por la profundización de la democracia en el país. La socialdemocracia, las izquierdas han tenido históricamente limitaciones para construir un modelo, para ejecutar un modelo, y se han debatido entre el estatismo o el neoliberalismo, sin contar con un modelo propio. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la situación hoy de la socialdemocracia? Acción Democrática se mantendrá como Partido Socialdemócrata. Se proclama como Partido Socialdemócrata y yo no tengo ninguna duda que en el Comité Directivo Nacional de noviembre se reafirmará ese carácter. ¿Cuál socialdemocracia? Una socialdemocracia que, reitero, sea respetuosa, cuidadosa, que preserve el carácter humano del gobierno, pero que también haga posible que por la vía de la participación fundamental del sector privado la economía repunte, que los trabajadores sean bien considerados. Una socialdemocracia que hoy le dé importancia fundamental a lo que se refiere al ambiente, a la ecología. Una socialdemocracia que apunte más a presentar resultados que a multiplicar lo ideológico. Sí, las ideologías son importantes, claro, Óscar, pero más importantes son los resultados. Hoy, el bienestar de la gente. Quizás la frase de Deng Xiaoping de hace bastantes años atrás, hoy aplica más que antes. No importa de qué color es el gato. Lo importante es que case ratones. Claro. Y en el caso de Venezuela, podemos cazar muchos ratones, sobre todo si lo hacemos juntos. Los chinos hablan también de socialismo de mercado. Y lo aplican. Hoy es una potencia. Claro. Las leyes del mercado existen en socialismo o en capitalismo, o en transiciones. Yo que tuve la oportunidad de estudiar en Beijing, un programa de posgrado, pude verlo de cerca. ¿Te parece un modelo del cual se podría aprender? Mucho. El modelo chino. Además de cara a los resultados. Porque en definitiva cualquier modelo
tú hablabas de la economía social de mercado, yo también la he mencionado, y los resultados en su momento, aplicados sobre todo en Alemania, que fue donde esas tesis se implementaron a finalizar la Segunda Guerra Mundial, fueron exitosas, replicado también en varios países del sudeste asiático, pero China pasó de un país con hambruna generalizada, con millones y millones incluso de muertos, cuando Mao tenía todo el poder, a una economía próspera. Cuando yo estaba estudiando en China, Oscar, presencié, naturalmente por la televisión, sesiones del Congreso del Pueblo, el equivalente a nuestra Asamblea Nacional, que estaban discutiendo el plan quinquenal, y en el plan quinquenal se proponían sacar de la pobreza a 300 millones de chinos. 5 años más tarde, hice seguimiento, la cifra la superó. 700. Hoy es una sociedad hiper desarrollada, pero que ha garantizado también mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. De tal manera que con una gran disciplina de trabajo, sí. Bueno, y un gobierno autoritario, ¿no? Sí, pero que terminas no sintiéndolo. Claro. Tú caminas por Beijing, te montas en el metro, te montas en el autobús y pudieras decir, pero ¿dónde está el comunismo aquí? Si voy a la plaza de Tiananmen, naturalmente veo el mausoleo de Mao, pero Mao está allí y lo visitan. Tranquilito. Tranquilito, pero no tan pendiente del pensamiento de Mao. El antiimperialismo que está en las tesis originarias de Acción Democrática, ¿cómo quedará en las nuevas tesis? ¿O cómo se está planteando, cómo se está debatiendo actualmente? Los conceptos ¿Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado por el Estado Aragua a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento. Te preguntaba sobre una de las tesis históricas de Acción Democrática, el antiimperialismo. ¿Se mantendrá? ¿En qué términos? Y esto tiene que ver mucho con la política de estrangulamiento, asfixia económica que tiene actualmente el gobierno o la Casa Blanca contra Venezuela. Desde sus orígenes, Acción Democrática se proclamó como un partido político antiimperialista, nacionalista, policlasista, revolucionario y antifeudal. Con excepción del último concepto, antifeudal, con seguridad los conceptos previos se van a mantener. Acción Democrática cree en la necesidad de que la organización continúe siendo una posibilidad de que todas las clases, todos los sectores de la sociedad venezolana se encuentren, policlasistas. Sigue creyendo en la necesidad de transformar y como tal es revolucionaria, a pesar de que a algunos hoy les suene no siempre grato el término. Acción Democrática sigue siendo y será todavía mucho más nacionalista, entendiendo como tal que privilegia los intereses de la nación y de los nacionales, de nuestros pobladores. Entonces la política de finalmente, Acción Democrática, reitero, desde 1941 se ha proclamado antiimperialista y como tal no hemos dudado una y otra vez de rechazar de manera más rotunda la política de sanciones que Estados Unidos y países europeos se han empeñado en aplicar sobre Venezuela, por cierto, sin ninguna consecuencia práctica, creando un daño terrible a la economía y a la gente, afectando a la gente, a los venezolanos sin excepción. Sí. Y lo peor es que yo he tenido la oportunidad de conversar tanto con líderes europeos como americanos, congresistas, tanques de pensamiento representantes de esto, y todos coinciden en que la historia muestra que las sanciones aplicadas a distintos países al final no producen cambios. Ahí está Cuba, está Corea del Norte, ahí está Irán, que han sido afectados durante décadas y no ha producido
cambios de regímenes como han aspirado los aplicantes de las sanciones. De tal manera que el antiimperialismo no solamente se mantiene como un concepto fundamental de acción democrática, sino que en este momento ese antiimperialismo se traduce, se resume en un rechazo rotundo a que potencias extranjeras, sea cual sea, intervengan en el país y adicionalmente a eso nos causen un grave perjuicio como hoy nos están causando. Cuando hablas de una concepción policlasista, ¿a qué te refieres? Hoy la empresa privada está adquiriendo un protagonismo importante, que había perdido recientemente, bueno, y que en general nunca tuvo, porque el peso del Estado petrolero era muy, muy grande. Pero cuando hablamos de una concepción policlasista, ¿a qué nos referimos? ¿Y cómo evitar que los sectores más poderosos, que el capital, se haga otra vez del poder, de la dirección del Estado? En nuestro caso, el policlasismo se entiende como la oportunidad de que empresarios y trabajadores, campesinos y productores agropecuarios, estudiantes y directivos estudiantiles, universitarios, de instituciones de esa naturaleza convivan, que convivan las mujeres, que convivan también cada uno de los representantes de comunidades en la procura de dentro de la organización encontrar consensos que permitan avanzar. Si hay algo que nosotros hemos aprendido es la necesidad de dialogar, de entendernos y de consensuar en procura de que las cosas salgan y salgan bien. Sobre todo con relación al modelo económico. Fundamental, reitero, confianza, pero también entendimiento, consenso, pero también comprensión de las prioridades de cada uno de los sectores involucrados en el proceso productivo. ¿Cómo evitar que el capital se convierta en el actor fundamental? ¿Puede ser el capital un actor progresista dentro de este nuevo modelo? Lo que he visto en los últimos meses, y especialmente en documentos que han presentado, es que los empresarios venezolanos han derivado hacia posiciones progresistas, comprometidas con sus trabajadores. Hace poco un destacado banquero venezolano me decía: nosotros hemos entendido lo que es el concepto de responsabilidad social, pero lo entendemos sobre todo en función de nuestros propios trabajadores y de su familia, que la principal responsabilidad social de un empresario tiene que ser volcarse a garantizar lo mejor para sus trabajadores y, reitero, sus familias. Un importante dirigente gremial del empresariado me confesaba aquí en este programa que mucho de lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 20 años, desde su perspectiva, había sido ocasionado porque ellos le dieron la espalda al país, se olvidaron del país. Yo no puedo hablar con... Me lo decía un dirigente empresarial, se concentraron en defender sus intereses y se olvidaron de los demás. Yo no puedo hablar por ellos, pero casi me atrevo a señalar de que hoy el liderazgo empresarial y los empresarios en general tienen una conciencia distinta, sobre todo los que se quedaron, porque los que se quedaron han vivido tiempos tan difíciles en los cuales sus trabajadores han sido fundamentales para la sobrevivencia de las empresas. Buena parte de los que no entendieron eso se marcharon y están fuera y ya no tienen intereses en el país. De tal manera que, sin poner las manos por completo en el fuego, porque al fin y al cabo los empresarios son los que tienen que demostrarlo todos los días, creo que hay un nuevo empresariado comprometido con los mejores intereses de los venezolanos. Y la Venezuela, más allá de sus propios intereses empresariales, que también es importante que lo mantengan porque nada haces si no garantiza rentabilidad en las empresas, capacidad de reinvertir y de ser exitoso produciendo. Tenemos un gran reto por delante y ahí se va a demostrar, por cierto, la capacidad de nuestro empresariado, que es la apertura de la frontera colombo-venezolana, porque vamos a tener que competir con nuestros vecinos. Sí, son nuestros hermanos, pero también van a ser nuestros competidores. Puede tener un impacto importante sobre la inflación, ¿no? Los estimados... Sobre la reducción de la inflación. Sí, y sobre la generación de empleo, se está calculando, son cifras que he visto en varios estudios, hasta 30,000 nuevos empleos directos y seguramente una cifra mucho mayor de empleos indirectos. Se está hablando de un intercambio comercial que puede llegar a 10,000 millones de dólares. Ahí el reto verdadero es garantizar que si no es posible que Venezuela tenga el mayor porcentaje de ese intercambio, por lo menos sea paritario con Colombia. El último año de relaciones abiertas hizo en ese momento posible un intercambio de unos 7,000 millones de dólares, pero la mayor parte
del intercambio correspondía a empresas a Colombia que exportaban a Venezuela. Y dentro de una semana otra puerta se abrirá. Hoy todo apunta a que Brasil va a ver a Lula convertido en presidente, sí, con lo cual allí otra vez las fronteras volverán a estar abiertas y ese es el segundo gran reto de nuestros empresarios, que no lo van a poder hacer si no cuentan con el concurso de trabajadores entusiastas, motivados para rendir tanto como sea posible. Con lo que dices, estás planteando la necesidad de construir un nuevo pacto social. Sí. ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles serían los retos? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado por Aragua a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento. Te preguntaba, Luis, si lo que me estás planteando tiene que ver con la necesidad de construir un nuevo pacto social. ¿Cuál sería el rol del Estado, del empresariado, de los trabajadores, de los consumidores? Con la urgencia de construir un nuevo pacto social. A eso es que me refiero. Sí. ¿Sobre qué? Sobre la base de la participación de todos los sectores importantes que lo son, de la vida nacional, de los empresarios, de los trabajadores, del Estado, como elemento que garantice la mayor procura de un equilibrio y una equidad que todos queremos. Un compromiso, mantener el compromiso con una economía que genere bienestar social. El objetivo fundamental tiene que ser el bienestar generalizado. Un empresariado consciente de que su actividad tiene que tener algún impacto sobre la sociedad, sobre el bienestar, ¿no? Mucho más allá de sus propias empresas. Claro. Pero tal es posible, Óscar. Y es posible porque los tiempos tan difíciles que hemos atravesado han generado también una conciencia en los empresarios, pero también en los trabajadores. De tal manera que un pacto social que involucre a todos, donde el Estado sea un elemento más que regulador, promotor y garante, pero que además la equidad y la procura del beneficio generalizado debe ser el objetivo. En la búsqueda de recursos, el Estado no puede volver a cometer el error de establecer impuestos que finalmente alejen la inversión. Es un error gravísimo. ¿Qué es de los errores más graves. Ahí también hay una larga discusión que seguramente se va a profundizar en las próximas semanas, meses. Hay cualquier cantidad de experiencias que en la medida que tú disminuyes las alícuotas de los impuestos, se dan mayores inversiones y eso a su vez entonces hace que generes nuevos impuestos. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Bueno, aprovechando las experiencias que otros países han Las zonas vivido. económicas especiales puede ser una opción importante. Es una opción. Y una opción muy importante. Nosotros hemos legislado en los últimos meses, 18 meses aproximadamente de gestión de esta Asamblea Nacional en distintos temas de interés. Pero si a mí me preguntaran cuál ha sido la ley más importante que hemos aprobado, yo diría que la ley de zonas económicas especiales, porque abre las posibilidades de que en esas áreas delimitadas geográficamente puedan adelantarse inversiones importantes. Y si bien es cierto que son solo 5 las que se aprobaron inicialmente, tenemos el caso, y bueno, tenemos que volver a poner de ejemplo, porque si bien no fueron las primeras fueron en Irlanda, el caso de China, que se convirtió en un emblema, que empezaron con 5 zonas económicas especiales y hoy son 221 zonas económicas especiales. Quienes estamos más cerca de esto, nos sorprendemos a veces cómo hoy en Venezuela, todavía sin tanto ruido, hay grupos empresariales, trabajadores, productores que están empezando a solicitar que sus
regiones sean consideradas zonas económicas especiales. Yo he visto una y otra vez el interés que hay en el estado Aragua, en el estado Carabobo, en Táchira recientemente, no solamente el interés de que se decrete la entidad como tal, sino que además sea la primera zona económica especial binacional con los pueblos fronterizos colombianos, los productores planteando en Apure, en Barinas, que se han considerado como zonas económicas especiales del área agropecuario, de tal manera que ese es un instrumento legal que debidamente aplicado puede producir verdaderos milagros, es la palabra, desde el punto económico. Aquí mismo en Latinoamérica, ahí tenemos a Puerto Colón en Panamá, que pasó de ser una aldea de pescadores a un centro de desarrollo industrial y comercial importantísimo. Los servicios públicos, que son un factor fundamental para la productividad del trabajo, el esfuerzo. Tú lo has dicho, son ¿Qué fundamentales. Allí hay en este momento gestiones que hace meses se están haciendo, especialmente para la consecución de los recursos, que quizás es el mayor limitante. Se ha venido insistiendo en la necesidad de atenuar las sanciones, por lo menos en el acceso a los recursos multilaterales. Se han hecho distintas diligencias ante la Corporación Andina de Fomento. Yo mismo tuve oportunidad en 2 ocasiones. Mientras las sanciones existan como tales con toda su fuerza, las posibilidades son pocas. Yo estuve en Washington y conversé con representantes oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que durante muchos años financiaron programas importantes en Venezuela y me hicieron el mismo señalamiento. Mientras haya todas estas regulaciones, es muy se puede difícil pensar en una flexibilización de las sanciones, sobre todo por un reciente artículo o análisis del actual secretario general de la OEA, Almagro, hablando de concertación, cohabitación, reconocimiento del chavismo, cohabitación, convivencia. Yo me asombré y dije, ¿será que? Pensé que era un fake news. Pensé que era un bromista que lo había puesto. De bromista no se lanzó ahorita en las elecciones de la UVC. Pero esta semana que pasó, volví a ver un nuevo editorial de Almagro reafirmando su tesis anterior y señalando que en Venezuela uno de los problemas fundamentales es que en las oposiciones hay muchos que le conviene mantener el actual status quo. Algunas afirmaciones duras. Yo, de verdad... Uno ni se imaginaba que podían... Estoy asombrado porque yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero bueno, veamos lo positivo. Entonces, digamos la cara buena de Almagro. Puede ser una señal de cambio creo en el que tratamiento se corresponde de la situación venezolana. Con una nueva visión que hay tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de conversar mucho reitero, líderes de ambos continentes, hemos llegado a esa conclusión. Naturalmente, buena parte de los cambios no se van a producir antes de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, que son ahora en noviembre. Y es lento el proceso de cambio. Muy sobre todo lento. En política exterior. Hace poco estuve en Venezuela en una visita privada, un alto representante de la Unión Europea se reunió con algunos líderes opositores y supongo que también del gobierno, entre ellos yo participé en una reunión y nos decía precisamente eso, que el proceso de toma de decisiones, por lo menos en la Unión Europea, es muy lento y girar les cuesta mucho porque tienen que consensuar las decisiones y dicen que adicionalmente a ello, nos explicaba, tienen que hacerlo viendo hacia los Estados Unidos, que en este momento tiene su propio conflicto. Grave, por cierto, gravísimo. Lo que nunca pensamos que podíamos ver, lo estamos viendo. Algunos señalan incluso que pudiéramos estar a las puertas de una guerra civil en los Estados Unidos. Caramba. Mira, 81 años de Acción Democrática. Tienes un minuto. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué podemos esperar los venezolanos de Acción Democrática? De Acción Democrática pueden y deben esperar, y va a ser así, un protagonista fundamental en los cambios que vienen en la construcción del mejor país de Venezuela. Por eso estamos trabajando en la redefinición de nuestros tesis, en la actualización y en la preparación de la propuesta. De Acción Democrática pueden esperar un compromiso mayor todavía, especialmente con aquellos sectores más necesitados. Y de Acción Democrática pueden esperar y van a ver una capacidad
de adaptarse a los nuevos tiempos que vive el país. Acción Democrática fue hace muchos años esperanza cierta del pueblo venezolano, hoy vuelve a serlo. Somos la esperanza. Que tengan fe que así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, Luis Eduardo, por este análisis situacional. Felicitaciones por el 81 aniversario. Muchísimas gracias, y a quien pueda acompañarnos, vamos a celebrar el 13 de septiembre, el martes, desde la Casa Nacional Carlos Andrés Pérez en el Paraíso. La socialdemocracia puede, desde sus tesis, hacer contribuciones fundamentales para el país. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado. Hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.